Yo no quiero hablar de los problemas de México porque los tenemos bien diagnosticados y todos los conocemos. Un problema de total subdesarrollo y de pobreza y de desigualdad. Quiero más bien hablar de algo que me parece urgente y que no veo que lo esté tomando el gobierno actual como no lo tomaron los gobiernos anteriores. El gobierno actual está más imposibilitado de tomar esa medida que propongo, que es una gran cruzada por la educación. Cuando digo gran cruzada por la educación me estoy refiriendo a doblar el tiempo de las escuelas, me estoy refiriendo a que se hagan todas escuelas de tiempo completo como era antes, donde los niños puedan comer ahí, porque el nivel de nutrición en las zonas pobres es terriblemente bajo, donde se duplique las horas de educación, donde los maestros ganen más, desde luego por duplicar su trabajo. En la actualidad muchos maestros tienen que tener 2 tiempos completos para completar su salario, que de todas maneras es bastante bajo para ser maestros. Porque yo siento que la juventud en México no tiene ninguna esperanza, no tiene una idea de que México le ofrezca oportunidades, de que puedan trabajar saliendo de la escuela, de que tengan futuro. Yo pienso que esta cruzada de la educación es radical, debe ser radical. Debe incluso tomar recursos de otras áreas. En muchos países la educación, en aras de la educación se sacrificaron otras muchas áreas. En Japón se dejó de hacer drenaje, pero la educación iba primero. En España, el desarrollo de España no se entiende sin un esfuerzo notable por la educación, desde incluso la época de Franco, y que después siguió el gobierno socialista. Y bueno, otros países desde luego tienen niveles educativos muy importantes. En México la lectoescritura y las matemáticas estamos en los últimos lugares del planeta, muy por abajo de países que consideramos en México muy inferiores a nosotros en materia de desarrollo, y creo que habría que enfatizar en eso, pero digo algo absolutamente radical. Es evidente que la dependencia del actual gobierno panista del señor Calderón depende de la dependencia de este gobierno del sindicato de la educación, y no diría solo no de los trabajadores del sindicato, sino de esa dirigencia del sindicato a la cual le debe los votos que obtuvo en las últimas elecciones, le impide hacer esta cruzada. Yo creo que la sociedad y los políticos de todos los partidos deben empezar a enfatizar en esta necesidad de la cruzada por la educación. Por otra parte, debe haber una reforma complementaria para lograr los objetivos de una campaña educativa que realmente nos ayude a salir adelante en los próximos 10 o 20 años. Me refiero desde luego a los medios de comunicación. La reforma que hubo hace unos días, la reforma constitucional, que todavía no pasa por el aval de los gobiernos, de los congresos estatales, es un primer paso fundamental para que los medios los medios electrónicos dejen de tener ese poder desmesurado que ya estaba retando, como lo vimos hace unos días en cadena nacional, estaba retando al gobierno mexicano y a las instituciones. Yo creo que esa reforma debe ir a empezar por un análisis de lo que estamos viendo hoy en la televisión mexicana, de lo cual casi no se habla. Se analizan los medios como medios informativos, se ven los noticieros, se critica los noticieros y sus tendencias, pero no se está hablando de lo que está transmitiéndose día y noche por radio y televisión,
con unos contenidos de una vulgaridad increíble, de una tontería, de una falta de información, con conductores sin ninguna preparación, no saben hablar, no, se ve que no han leído una página en su vida. Este tipo de contenidos de la información de la televisión y de la radio deben ser revisados por los propios concesionarios para mejorarlos. Hubo algunos momentos en los años 70 donde los concesionarios, frente a la presión de los gobiernos de entonces, trataron de mejorar sus contenidos. Desde entonces para acá ha venido decayendo esta intención y hoy no hay la menor intención. Lo había declarado el papá del señor Azcárraga, el señor Azcárraga mismo había declarado que hacían televisión para jodidos y siguen haciendo televisión para jodidos, y yo agregaría, si me disculpan la expresión nuevamente, una televisión jodida para jodidos. Yo creo que es una misión también de la sociedad, de las instituciones educativas, de los concesionarios y del Estado, revisar los contenidos sin que ello implique censura alguna, desde luego, pero mejorar los contenidos para poder acompañar esta reforma educativa que debe ser profunda y debe ser, como ya decía, con todos los recursos necesarios, incluso sacrificando otras áreas de inversión pública.